Vamos a comenzar la segunda intervención de la mañana, segunda conferencia, titulada El republicanismo federal y las élites parlamentarias andaluzas durante la República, que corre a cargo de Antonio Muñoz Jiménez, que es profesor en el área de biblioteconomía y documentación de la Universidad de Córdoba. Él se ha formado en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de Salamanca. Su línea de investigación es el republicanismo en el siglo XIX, es decir, buena parte de lo que hemos estado hablando esta mañana, y la construcción histórica de la democracia en España a través del estudio de las élites, para lo cual ha empleado distintas técnicas como la técnica de la posopografía. Bueno, ha publicado trabajos en varias obras colectivas y varios artículos en revistas científicas. Actualmente también Antonio es secretario del Consejo de Redacción de la revista Ámbitos y, como veis, pues una persona autorizada para hablar de la temática de este curso de verano, y seguro que nos ayuda a arrojar luz a algunos de los interrogantes que han surgido en los debates de esta primera intervención de la mañana. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, quería agradeceros. Yo no sé si se oye bien o es necesario poner, porque casi que reverbera un poco. O sea, no sé si es casi que mejor que fuerce un poquillo más la voz. Yo, en primer lugar, quería agradeceros a la organización, no solo que hayáis contado conmigo, sino también el hacer algo para conmemorar este 150 aniversario de la Revolución Cantonal, en concreto aquí en Cádiz, o incluso, en fin, del espectro amplio de la Primera República, que es un aniversario que, por desgracia, creo yo, está pasando sin pena ni gloria. Ya habíamos visto ese problema con la Gloriosa, que pasó prácticamente sin celebración, ¿vale? Hubo incluso algunos que se atrevieron a mencionar aquello de que, en fin, no fue una revolución siquiera. Y, al fin y al cabo, pues este 150 aniversario de la Primera República y del cantonalismo pues está, por desgracia, en buena parte sufriendo la misma suerte. Sin embargo, yo creo que es importante no incidir en ese espejo en el que nos podemos mirar de hace 150 años y en el que podemos encontrar algunas respuestas, algunas cuestiones bastante interesantes. Tengan ustedes en cuenta que en un marco de prácticamente 6 años, España vivió un profundo proceso democratizador, ¿vale? Tengan en cuenta que esa revolución que no fue una revolución democrática. Por primera vez el sufragio universal se extiende a toda la ciudadanía, lo que, en fin, en el siglo XIX se entiende que era la ciudadanía, que era el género masculino, ¿vale? Sin que eso signifique que no hubiese ya voces apuntando hacia la extensión del sufragio femenino, ¿vale? Que es una cosa que, por ejemplo, si va a aparecer luego en esa Constitución de Antequera del año 81, si aparece ya ahí ese camino, ese reconocimiento, ¿no?, a las mujeres como ciudadanas. También otra cuestión interesante es la formulación en España de dos experiencias profundamente democráticas. Primero, bajo una fórmula monárquica con Amadeo de Saboya, primera monarquía parlamentaria en la historia de España. Hasta entonces habíamos tenido una monarquía constitucional más o menos liberal, dependiendo del turno político, y después la Primera República, ya no solo una experiencia profundamente democratizadora, sino incluso una reformulación del modelo de la forma de gobierno, ¿no?, de la jefatura del Estado, si se prefiere. Y también, pues, en fin, algunas cuestiones de esa revolución que no fue la unificación monetaria con la peseta, con Figueroa, la cuestión de la desamortización del subsuelo, la cuestión de la ley del matrimonio civil, ¿vale?, y la creación del registro civil, la separación de Iglesia-Estado, el decreto de libertad de enseñanza, los proyectos de desamortización para entregar a los campesinos en censo reservativo las tierras, no como había hecho Madoz o Mendizábal de dárselas a las élites, que eran los que podían comprar los bienes expropiados, sino todos los 7 proyectos, si no me falla la memoria, que se registran en la Primera República para que los campesinos puedan acceder a la tierra, ¿vale? Que ya se lo digo, termina fracasando, ninguno culmina el trámite parlamentario, solo uno culmina, la ley de Paz Novoa, que redime los censos, los foros, los rabasa morta, es decir, esos censos privativos que tienen a los campesinos en un régimen de semiesclavitud, ¿no?, y que en el momento que llega Serrano con la dictadura, aniquila, ¿vale? Todo el proceso reformador democrático del sexenio es aniquilado, o bien en el año 74 con la dictadura de Serrano, o bien en la Restauración.
donde se va a imprimir esa imagen, como ya decía Jover Zamora, de que aquello había sido un desvarío, ¿no? Especialmente la República, esa imagen de la República como caos, como la ruptura de España, etcétera, que es la imagen que nos decía José Luis, que es la que ha pervivido en la fuente incluso, y que algunos han tomado esa retórica. Claro, ahora se trata de revisitar la gloriosa, revisitar el sexenio, revisitar la República y el cantonalismo y comprender un poquito mejor, ¿vale?, este proceso histórico. Bien, como pueden ver en Celama, como podían ver en ese folletino que entregaba José Luis esta mañana, mi intervención se va a vertebrar en torno a 2 puntos, ¿vale? 2 puntos en cierto modo independientes, pero relacionados, ¿vale? Un primer punto de entender qué es el republicanismo federal, o mejor dicho, qué son los republicanismos, qué son los federalismos, ¿vale? Porque no hay una formulación unitaria. Aquí esta mañana, en la intervención anterior, ya se han apuntado algunas cuestiones, ¿no? No hay una solución única a la República y una solución única al federalismo, ¿vale? Hay distintas formulaciones, es un poquito lo que voy a tratar de explicar para después hacer ese breve recorrido hacia la revolución cantonal. No voy a entrar en la revolución cantonal, primeramente porque no soy especialista en ello, y en segundo lugar porque creo que ya Marchena ha avanzado algunos datos y creo que es interesante, ¿no?, en ese punto dejarlo ya en los inicios de la revolución cantonal y que el curso termine, no de nutrir ese espacio. Bien, en una primera instancia cabría hablar de qué es el republicanismo, mejor dicho, si hay que hablar de republicanismo o de republicanismos. Esto es un debate que ya es antiguo en la historiografía, ¿no?, que se remonta, si lo quieren, a los años 80-90, sobre todo, ¿no?, del siglo pasado, y que dio lugar, por ejemplo, a aquel número de la revista Ayer, una de las principales revistas de historia contemporánea de nuestro país, aquel número del año 2000, el número 39, coordinado por Ángel Duarte y por Pérez Gabriel, ¿no?, en el que ya se preguntaban si España había tenido una sola cultura política republicana en el 19, o habían habido distintas formulaciones. En ese debate historiográfico han contribuido Florencio Peiró, Manuel Suárez Cortina, Miguel González, etc. Y podemos establecer ya con solvencia que en el siglo XIX en España se desarrolla una cultura política republicana. Y antes de seguir hablando de esto, hablar de qué es una cultura política, ¿vale? Porque en cierto modo ese concepto ha venido ahora a sustituir el de ideología. De una forma quizá acrítica, o sin haberla reflexionado metodológicamente, los historiadores, las historiadoras hemos abrazado rápidamente el concepto de cultura política como sustituto del de ideología sin aplicarlo quizás de la forma más adecuada. Bien, el concepto de cultura política, como lo define Sirinelli, es esa definición que tienen en la pantalla, esa cosmovisión de un mundo compartido, de un pasado, un presente y un futuro, una proyección de futuro, de compartir un conjunto de normas, valores, creencias, que son lo que determinan ese proyecto político, esa construcción política. Eso es lo que nosotros llamamos cultura política, y efectivamente en España se desarrollan a lo largo del siglo XIX distintas culturas políticas. Se desarrolla una cultura política liberal, una cultura política republicana, una cultura política obrera, incluso podemos hablar, si bien es cierto que luego dentro de estas culturas políticas cabría matizar la existencia de distintas subculturas, ¿vale? O bien, en algunos casos incluso, de desgajar algunas quizás, ¿no?, diferencias claramente quizás el socialismo del anarquismo, que sobre todo en el último tercio del siglo XIX y el siglo XX están bastante más marcados, ¿no?, las diferencias internas. Bien, el republicanismo, en este sentido, trazando una breve trayectoria de qué es el republicanismo, de qué son los republicanismos de la España decimonónica, hay que partir de una primera fase, que es la de pequeña configuración, ¿no?, como cultura política, que sería esa fase de criptorrepublicanismo que podemos rastrear entre finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es decir, el contexto de la transición del antiguo al nuevo régimen. Vamos a encontrar un criptorrepublicanismo en esa lucha contra el antiguo régimen, contra la monarquía absoluta, que se caracteriza por la tradición, la heredabilidad, la concentración de poderes, frente a un republicanismo que está prácticamente inserto, ¿vale?, prácticamente casi indiferenciado de la propia cultura política liberal, ¿vale? En esta primera etapa van caminando de la mano, ya que comparten tanto ideas como estrategias frente
a esa lucha contra el absolutismo y el antiguo régimen. Por lo tanto, ideas como soberanía nacional, división de poderes, la libertad, el modelo electivo municipal de base popular, como el que por ejemplo se ensayan con los juntismos, el juntismo de 1808, o todo lo que suponen las Cortes de Cádiz, la idea que también se ha apuntado antes, la del pueblo en armas a través de la milicia nacional, son todo un conjunto, no todo un entramado ideológico que comparten en esta primera etapa liberalismo y republicanismo. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, manifestado pues, tanto en ese movimiento juntista, en las Cortes de Cádiz, o incluso en sociedades como por ejemplo pueden ser los carbonarios o la comunería, donde esos elementos republicanos van a estar en conexión, ¿vale? con lo que sería el liberalismo. Vinculado a ese liberalismo, va a proseguir durante los años 20 hasta prácticamente años 30, progresivamente hay un pequeño distanciamiento a partir de las regencias, en el cual el republicanismo o los republicanos se van a ir cada vez uniendo o permaneciendo vinculados al sector, digamos, más radical dentro del liberalismo. Tengan en cuenta esa división que sufre, ¿no?, el liberalismo en los años 20 entre ese liberalismo veinteañista y ese liberalismo doceañista, esa división que luego va a dar lugar a progresistas y moderados. Los elementos republicanos van a estar en conexión con los elementos progresistas, concretamente con los sectores más izquierdistas, como comentaba Marchena anteriormente. En esta primera etapa va a existir una, entre comillas, doble lucha. Como saben ustedes, como esta etapa todavía un poco de configuración, el régimen liberal no triunfa y España de golpe se vuelve un estado liberal sin problemas, sino que hay una serie de idas y venidas, década ominosa, trienio, etcétera, ¿no? Entonces, este republicanismo va un poco de la mano todavía del liberalismo y tiene una doble oposición. La oposición al liberalismo más moderado y a esos resquicios que todavía quedan del absolutismo, especialmente no hasta que termine, ¿no?, el reinado de Fernando VII. Bien. Es en este momento cuando, por ejemplo, aparecen publicaciones como Cartas de un americano sobre las ventajas de los gobiernos republicanos federativos, de Cangas Weller, en 1826, o Bases de una constitución política o principios fundamentales de un sistema republicano, de Zauradó y Fábregas, en 1832. Bien, progresivamente ese liberalismo que va caminando de la mano del liberalismo va a tener que reformularse. ¿Por qué? Porque el enemigo común, el absolutismo, el antiguo régimen, ya está derrotado. Ya España comienza a caminar en un régimen liberal, podemos considerar, con la regencia, entre comillas, si quieren, pero como ya el enemigo absolutista está, digamos, derrotado y el liberalismo revolucionario ocupa el poder, el republicanismo se va reformulando a lo largo de la década de los años 30, años 40, culminando finalmente con la fundación del Partido Democrático en el 49. Es un liberalismo, es un republicanismo que se va a enfrentar ya no al absolutismo, sino al liberalismo correvolucionario, es decir, a ese liberalismo burgués que ahora toma el poder y que se acomoda en las estructuras de poder del régimen isabelino. Es ahí como se va configurando en esa década de los años 30 y 40, desvinculándose cada vez más de lo que era el liberalismo. Es cuando la cultura política republicana va tomando una cierta autonomía, una autodefinición diferencial de lo que había venido siendo. Ahí es cuando en ese desgaje encuentran esa clara oposición entre un liberalismo revolucionario y un demorrepublicanismo, llamémoslo, ¿vale? En ese humus, en ese mare magnum que tenemos ahí todavía sin definir del todo. Durante la regencia, durante 1833-43, ese humus republicano, democrático, socialista, federal, va a ir tomando un poquito forma, se va a ir desvinculando, va a ir alcanzando un punto marcado, por ejemplo, en el trienio esparterista, donde ya el movimiento juntista municipal imprime ese carácter federal también en el republicanismo, pero todavía es una etapa, digamos, sin la suficiente coherencia, cohesión, incluso ideológica. A partir de 1849, con la fundación del Partido Democrático, podemos encontrar una cierta respuesta unitaria, entre comillas, frente a ese liberalismo postrevolucionario. Esa respuesta unitaria es la que concentra un poco la tabla. Tengan en cuenta que en el Partido Democrático, Partido Demócrata, confluyen
distintas fuerzas políticas o distintas formas de entender el proyecto político, confluye ese sector más izquierdista del liberalismo progresista, ¿vale? Que tiene una vinculación, una idea demócrata, y confluye todo ese sustrato republicano, federal, socialista, etc. Entiendan en este contexto socialista como una especie de cajón desastre, ¿vale? Toda persona con preocupación social es llamado a mediados del XIX socialista. No hay una diferenciación entre socialista utópico, marxista y anarquista. Fermín Salvochá para ustedes era anarquista o precursor del anarquismo, es un socialista. Proudhon para nosotros es un precursor del anarquismo, es un socialista. Pi Margall, que es un pequeño burgués con preocupación social, es un socialista. ¿Vale? Es un cajón desastre. Ustedes van a leer como socialista a Sismondi, que el propio Marx lo incluye, ¿no?, en ese socialismo más burgués, en el mismo cajón que a Proudhon. ¿Vale? Es un gran cajón desastre en donde toda la gente con preocupación social, menos los krausistas, porque sí que tienen una corriente quizás más conservadora, están imbuidos. Entonces, cuando hablamos de ese socialismo, ¿vale?, entiéndanlo en esa especie de cajón desastre. Bien. Esta primera etapa del Partido Democrático, que también incluye algunos elementos monárquicos, ¿vale?, que vienen del sector progresista, va a tener una especie de respuesta unitaria con conceptos ampliamente compartidos, ¿vale? Libertad, sufragio universal, ciudadanía, reforma social, y que en el contexto del bienio progresista, 1854-56, se puede advertir una suerte de giro republicano dentro del partido. Ese giro republicano del Partido Demócrata se puede observar en la sesión del 30 de noviembre de 1854, donde las Cortes constituyentes del 54 pues registraron 2 días antes una proposición para la cual, pues en fin, uno de los pilares que no se podía tocar en la Constitución, que no se podía tocar en la Revolución del 54, es la monarquía de Isabel. Ese pilar no se podía tocar, es la proposición que registra Manuel de la Concha, Pablo Avecilla, Miguel Zorrilla, Manuel Cortina, Patricio de la Cusura, ¿vale?, que son progresistas históricos, y frente a esa proposición van a votar miembros del Partido Demócrata que son declarados ampliamente republicanos, que son entre ellos los que tienen ahí 21 parlamentarios constituyentes que votarán en contra de la monarquía de Isabel II. ¿Vale? Es el primer gesto, se considera uno de los primeros gestos en la historia del parlamentarismo español del republicanismo. ¿Vale? Los que tienen señalados con la flechita azul son porque esos parlamentarios también van a ser luego parlamentarios durante las Cortes de la Primera República, para que vean la correlación, ¿vale?, entre los que votaron que no a Isabel II y los que luego nos vamos a encontrar precisamente en el marco del sexenio, en el marco de la Primera República también en las Cortes republicanas. Bien. Tienen nombres bastante conocidos, tienen por ejemplo Sorní, Eduardo Chao, José María Orense, Nicolás Rivero, Figueras, ¿vale? Pueden hacer una composición de lugar. Bien, la cuestión de que el republicanismo no ofrece una respuesta unitaria ha sido bastante estudiado, sobre todo por Román Miguel González, que es un poco ese debate que tienen ahí puesto todavía en el punto 3, ¿vale? El desarrollo progresivo de varias subculturas en el seno de la cultura política republicana. Ser republicano en el siglo XIX no era solamente quitar a Isabel II y poner una república, ser republicano significa muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas, algunas muy complejas, ¿vale?, que todavía no se han articulado quizá de una forma muy profunda, y en ese debate encontramos 4 líneas muy reconocibles en el sexenio que se están configurando en esa etapa final del reinado isabelino. Esas 4 líneas son las que tenéis ahí en la pantalla y que, por ejemplo, en la década de los años 60 van a protagonizar el conocido debate entre los republicanos individualistas, es decir, republicanos de la línea demoliberal y democrausista, frente a los republicanos socialistas, los jacobinos socialistas, los demosocialistas, es decir, la propuesta política en el seno del republicanismo. Individualistas como Orense o como Castelar, y socialistas como Francisco Pi Margall o como un gaditano de adopción, ¿no?, como puede ser Fernando Garrido, ¿no?, que pasa, aunque natural de Cartagena, pero desarrolla buena parte, ¿no?, de su vida política, ¿no?, de su actuación política vinculada, ¿no?, a ciertos sectores de Cádiz, ¿no?
Bien, estos modelos, que son los que van a encontrar un amplio desarrollo, que son los que provocan que el Partido Republicano Demócrata Federal, que es el que se formula en el sexenio, no tenga una respuesta unitaria, que es la República para España, son los que tenéis aquí, ¿vale? La corriente jacobino-socialista es una corriente premoderna, es una corriente de lucha y de acción revolucionaria. Es defensora de los principios de la soberanía popular de raíz rusoniana y del Estado social dirigido por una vanguardia revolucionaria. Es en esa corriente donde nos podemos encontrar a Sixto Cámara, a Fernando Garrido, a Ramón de Cala Barea o a Fermín Salgochea. Es quizás el sector más izquierdista, la extrema izquierda, por así decirlo, dentro del republicanismo del 19. En una izquierda podremos encontrar el sector demosocialista, esa cultura cívico-democrática revolucionaria, defensora de la cuestión social, un republicanismo con una profunda cuestión social, donde estaría, por ejemplo, Francisco Pi Margall, y a la derecha una corriente demoliberal, que sería la que representa, por ejemplo, Emilio Castelar o Miguel Moraíta, que es esa que defiende pues, una cultura cívico-democrática, de base individualista, defensora de la democracia liberal representativa, parlamentaria, sin preocupación social. Son liberales en lo político, son liberales en lo económico, con el matiz de ser republicano, ¿no? De ir un paso más a la izquierda de la cultura política liberal, ¿no? De no quedarse solo siendo progresista, sino con lo que suponía además ideológicamente ser republicano. Para ellos la república es el culmen de la revolución liberal democrática, lograr un gobierno ampliamente representativo, ¿no? Lograr un gobierno democrático, pero ya está, es liberal en lo económico, no entra en la preocupación de la cuestión social. Un pequeño sector de la izquierda dentro de esa corriente demoliberal, un centro-derecha si lo prefieren, tendríamos esa corriente democrausista, influida por el krausismo, donde encontramos, por ejemplo, a Salmerón, que es ese liberalismo, digamos, político de la República como culmen del proceso revolucionario democrático, pero con preocupación social. ¿Vale? Entonces, un medio camino entre la vía demosocialista y demoliberal. Bien, esos son los modelos ampliamente reconocibles durante el sexenio. Ese es el republicanismo del sexenio, los republicanismos, mejor dicho, del sexenio. Y es el modelo que va a evolucionar luego a lo largo de la Restauración. ¿Vale? Ese modelo cada vez más dicotómico entre una república obrera de corte radical, popular, revolucionario, con participación de las bases populares, esa doble militancia que, por ejemplo, tiene Fermín Salgochea, que tiene esa militancia obrera y republicana federal, que no es nada extraña en los mediados del siglo XIX o incluso en el sexenio. Esa doble militancia obrera y republicana no es rara en la Restauración, porque la cultura política obrera y la republicana rompen, salvo el periodo de la conjunción republicano-socialista de 1909, que se unen con un fin concreto, acabar con Maura después de los sucesos de la Semana Trágica, principalmente, ¿vale? Porque hay un adversario político, pero la cultura política republicana y la obrera, a lo largo de los años 80, 90 del siglo XIX, caminan dispares porque el modelo de república que se impone a lo largo de la Restauración es el que representa el sector demoliberal, el que representa Castelar o incluso Zorrilla, una república, digamos, liberal burguesa, democrática, representativa, de corte reformista. Ese es el republicanismo que realmente es protagonista en la Restauración, el que evoluciona hacia el siglo XX. Recuerden ustedes que, por ejemplo, Niceto Alcalá Zamora no es un republicano de izquierdas, estaría más hacia un republicanismo, entre comillas, conservador, ¿no? Está en un centro, no es, o incluso Lerroux, ¿no? Que había sido un republicano, digamos, en un punto extremo izquierda durante el siglo XIX, luego está en un gobierno, digamos, un centro derecha, ¿no? Durante la Segunda República, ¿vale? O incluso el propio Zorrilla, ¿no? Que va mutando en 1871 hacia el republicanismo, pero la idea de república que tiene en mente es la francesa, la de la Tercera República Francesa, que somos países vecinos, pero los modelos políticos de la Primera República Española y la Tercera Francesa son diametralmente distintos. La francesa es una república de orden conservadora, ¿vale? Como diría el conde de París, la Tercera República Francesa es una monarquía con apariencia republicana, porque no fueron capaces de restaurar la monarquía, porque no había candidatos. Si no, Francia, después de la Comuna, hubiese restaurado una monarquía, pero que no había candidatos. El candidato legitimista era un absolutista y el resto no encajaba, ¿vale? Bien, volviendo a España, volviendo a 1868, se produce la Gloriosa, como saben,
comenzando por aquí con Cádiz, culminando en Córdoba, ¿no?, con la batalla del puente de Alcolea, ¿no?, que sentencia un poco la suerte del alzamiento. Bien, pues en ese marco el sector republicano del Partido Demócrata va a permanecer unido, a pesar de esta diferencia interna va a permanecer unido. Sí es cierto que el sector monárquico sí se cinde, ¿vale? Son esos llamados cimbrios, ¿vale? Eso, que es ese sector monárquico que había en el Partido Democrático. Ese partido se va a reformular como Partido Democrático Republicano Federal, que dura hasta los años 90, ¿vale? Luego con la continuidad de Francisco Pi Margall, pero yo lo he querido ahí circunscribir, ¿vale? Por eso aparece el 74, lo he querido circunscribir a la cuestión del sexenio, ¿vale? Porque luego va mutando, ideológicamente van cambiando algunas cosillas, ¿vale? Bien, un partido democrático federal que no podemos seguir manteniendo esa idea de que en España no había republicanos, ¿vale? La propia Igualdad, la discusión, contaba por entonces 49 comités provinciales, 500 de distrito y más de 2000 subcomités en toda España, ¿vale? Esa idea que incluso se ha repetido en la historiografía de que llega a la república porque no hay más opciones, ¿no?, y que España no tenía republicanos, bueno, pues ya un poquito habría que desterrarla, ¿no?, de nuestro discurso historiográfico. Bien, ¿qué va a hacer este Partido Democrático Republicano Federal en el sexenio? Bien, pues supone una unidad del republicanismo frente a toda la cuestión que viene a representar, pues, unionistas o progresistas, ¿vale? Van a desarrollar una propuesta programática como partido de masas, ¿vale? Para un clásico historiográfico como era Charles Aleister, Michael Hennessy, el movimiento republicano federal en España no era un poquito más que un movimiento político, casi como si quieren decir un Mayo francés, un 15M, ¿vale? No tan desarrollado como un partido de masa, con la trayectoria quizás que había tenido ya el partido moderado, el partido progresista, ¿vale? A día de hoy casi que se está vinculando más a la idea del desarrollo de una estrategia como partido de masas, más que como simple movimiento político. Bien, se va a articular, por un lado, una estrategia propagandística y organizativa, que ahora comentaremos, para integrar todo ese entramado demo-republicano, todas esas distintas corrientes, y por otro lado, una propuesta electoral para la lucha electoral de carácter interclasista, ¿vale? Por un lado, se va a marcar una clara oposición al liberalismo doctrinario isabelino, que representa la monarquía, la oligarquía, el centralismo, el militarismo, el clericalismo, es decir, la defensa de los intereses de la clase media baja burguesa, ¿vale?, de esa base social, y por otro lado, añaden en ese programa la defensa de los intereses de las clases más bajas, ¿vale?, de la clase trabajadora, si lo prefieren, es decir, una economía social, la abolición de la esclavitud en ultramar, ¿vale?, que como saben se promulga, no es solo una lucha republicana, ¿vale?, tiene un protagonismo progresista, por ejemplo, Segismundo Moraes, sobre todo el elemento radical, sobre todo los radicales, especialmente de Puerto Rico, quienes encabezan esa lucha, pero sobre todo cuestiones importantes, la abolición de las quintas o de las matrículas de mar, que son lo mismo, ¿vale?, las quintas para ejército de tierra, por así decirlo, ¿no?, las quintas de mar para la armada, ¿vale?, que son odiadas por dos motivos. Primero, porque obligan a las familias por dos motivos. Primero, porque obligan al servicio militar, y después porque la que obligan realmente es a la familia pobre, porque los ricos podían pagar la exención de la quinta, con lo cual el que va al bautismo de sangre es el pobre. Y como decía antes José Luis o Marchena, no recuerdo quién ha sido, España precisamente en este contexto está bebiendo guerras. Había venido de la guerra de Marruecos, ¿vale?, en el reinado isabelino, estamos en la guerra larga de Cuba, va a haber otra guerra carlista, con lo cual ir a la guerra no es el mejor de los escenarios. Recuerden, en fin, que en la guerra no solo va el enemigo, sino, en fin, la falta de alimentos pertrechos, ¿no?, infecciones, enfermedades, etc. Bien, y también, como no, la abolición de los odiados consumos, de ese impuesto a los distintos bienes, ¿no? Dicho mal y pronto, algo quizás cercano, ¿no?, a lo que puede hacer nuestro IVA, dicho muy mal y pronto. Pero bueno, pues si alguien no sabe muy bien por dónde va. Bien, son estrategias que tienen un éxito relativo, ¿vale? En las Cortes Constituyentes del 69 los republicanos consiguen 87 diputados y que en las elecciones municipales de diciembre del 69 pues logran también el control de 21 capitales de provincia, con lo cual hay un éxito bastante destacado, sobre todo en la zona de Galicia, Cataluña, Aragón, Levante, Andalucía. Fíjense que es el mismo escenario que la Revolución Cantonal, quitando Galicia por el motivo que antes hemos señalado, y en Andalucía, como curiosidad,
consiguen la victoria en todos los ayuntamientos de las capitales de provincia, salvo en Granada y en Almería. También hay algunos puntos del interior, como por ejemplo puede ser Béjar, en fin, por ser un núcleo industrial también, ¿no?, tiene un marcado protagonismo dentro, ¿no?, del movimiento obrero y del republicanismo federal. Y son unos resultados que se van a ir consolidando progresivamente. El problema es que hay algunos republicanos que van a considerar estos resultados insuficientes y otros van a considerar que la actuación de las constituyentes son insuficientes, o bien por la lentitud en las reformas de lo que se ansia, ¿no?, por la liberación que supondría el modelo republicano, o bien por considerar irreconciliable el hecho de que las Cortes Constituyentes determinen que España va a volver a ser una monarquía y anden buscando un candidato al trono en España. Eso se va a considerar completamente irreconciliable. Es el motivo por el cual esa minoría republicana votará en contra de la Constitución del 69, a pesar de que haya sido la Constitución más democrática de todo el siglo XIX. Claro, incluye ciertas parcelas que son completamente inasumibles, ¿no?, para el republicanismo del XIX. Es lo que lleva al abandono de las Cortes y a la defensa en algunos sectores de la vía insurreccional, ¿vale?, frente a una vía política. Es esa ruptura de lo que hemos venido llamando benevolentes, intransigentes, ¿no?, la vía legal, la vía de la participación política frente a la vía de la insurrección armada, que es el discurso que articula todo el republicanismo a lo largo del XIX, igual que lo había hecho el progresismo. La nación en armas mediante la milicia nacional, en el caso del progresismo, voluntarios de la libertad una vez que llega el sexenio, voluntarios de la república una vez llega 1873. Es decir, es la ciudadanía en armas la que tiene que defender las conquistas revolucionarias, frente a la idea de los espadones militares que salvan a la patria, que es el discurso por parte del orden, ¿no?, por así decirlo, o de la élite que defiende ese orden, ¿no? Bien, ese va a ser el último punto de debate al que se va a enfrentar el republicanismo, esa ruptura entre una vía legalista y una vía insurreccional, que es la que va a protagonizar en el otoño del 69, esa gran insurrección republicana en sitios, por ejemplo, como Andalucía, donde va a haber partidas republicanas dando guerra al gobierno constantemente y que luego la van a volver a protagonizar en el año 72, cuando la ruptura entre el sector transigente o benevolente y el sector intransigente sean completamente irreconciliables, donde ya esa parte del republicanismo haya abrazado, digamos, la insurrección armada. Bien, aquí, por ejemplo, pues tiene esa proclama, ¿no?, de Fermín Salvochea llamando a las armas en 1869, pidiendo, ¿no?, que a los republicanos andaluces que no juguéis vencer o morir, sino simplemente vencer y venceréis, sino que la bandera de la República Federal ondea ya en todos los ámbitos de la península, ¿no?, ese primer gran levantamiento republicano federal de 1869, del otoño de 1869. Bien, dicho esto, vamos a pararnos aquí a mediados de ese mediados del sexenio y vamos a plantear la siguiente pregunta: ¿federalismo o federalismos? ¿Vale? ¿Por qué? Porque el federalismo tampoco ofrece una respuesta unitaria. Bien es cierto que todos los federalismos van a partir de la misma base, ¿vale? Parten de una crítica y férrea oposición al centralismo, ¿vale? No al centralismo simplemente en carácter de la organización territorial o de la organización administrativa. Para el federalismo del siglo XIX la propuesta es una propuesta política, no es una propuesta territorial. Es una propuesta política porque entienden que la descentralización política, o la federación, mejor dicho, es la única forma de garantizar la libertad y la democracia. Es la única forma de que, mediante una organización territorial federal, se permita realmente la participación ciudadana y se posibilite la división de poderes real y efectiva que evite el despotismo, ¿vale? Es la idea que Tocqueville retoma, ¿no?, de esa corriente jeffersoniana, de que el municipio es para la libertad lo mismo que la escuela es para la ciencia, es decir, es la base política, ¿vale? Y de ahí que todo el federalismo del siglo XIX se construya sobre la idea del municipio, ¿vale? Esa corriente pactista que también vamos a encontrar no solo en Pi y Margall, sino también en Proudhon, por ejemplo, ¿no?, que entra en conexión con esa idea. Bien. Las formulaciones sobre el federalismo arrancan aunque hay algunas posteriores, ¿no?, pero sobre todo arrancan en la década de los años 40, recuerden el trienio carterista y el movimiento juntista, ¿no?, de 1840, si bien es cierto que ya en la década de los 50 encontramos algunas formulaciones más definidas, ¿vale?, especialmente en el marco de que ya se ha formulado el Partido Demócrata, en el marco del bien progresista, y sobre todo que, coincidiendo con esa fecha, Francisco Pi y Margall en 1854 publica
la reacción y la revolución, donde se establecen esos conceptos pactistas del federalismo español, es decir, la idea de que el pacto federal será conmutativo y sinalagmático, igual que lo dirá Proudhon en 1862. El debate de si Pi Margall es federal antes de leer a Proudhon o lo hace porque lea a Proudhon, si quieren nos dejamos, sobre eso han corrido de tinta y tampoco soy especialista en el tema. Yo creo que Pi Margall ya tiene su idea federal montada antes de leer a Proudhon, si bien es cierto que quizás luego con Proudhon coge muchas cuestiones, cuando precisamente él es el que traduce del francés la obra de Proudhon, El Principio Federativo, ¿vale? Que precisamente se publica en 1862, plena guerra de secesión estadounidense, que es el conflicto que precisamente Proudhon analiza como ruptura de ese pacto federal. Si quieren luego podemos hablar también sobre eso. Bien, esa idea del pacto conmutativo sinalagmático, es decir, de que todas las partes se obligan a entregar lo mismo y reservar en libertad todo aquello que no es objeto del contrato federal, lo que para Proudhon es por fin reformular y firmar el contrato social rusoniano. Yo siempre lo digo a mis alumnos, ¿ustedes han firmado el pacto social de Rousseau? No han firmado el pacto social de Rousseau para vivir en comunidad, ¿vale? El pacto federal sí se podía hacer, ¿vale? Es como cuando uno hace una constitución, eso sí lo crea el ser humano. El contrato social es una especie de explicación para quitar el origen divino del poder y explicarlo de otra forma. Pero aquí nadie ha firmado el pacto social rusoniano, ¿vale? Lo hemos aceptado, que eso fue así, ¿vale? En ese sentido, Proudhon sí que permite, ¿no? O Pi Margall sí que permiten esa idea de que se vaya federando libremente municipios con provincias o cantones, regiones, el Estado federal. Es decir, construir de abajo arriba el Estado. En ese sentido, lo comentaba ya con José Luis, el cantonalismo es un ejemplo del nacionalismo español, ¿vale? Es la última formulación del nacionalismo español dentro de construir España, ¿vale? Es una respuesta original de cómo construir España, ¿vale? El fracaso quizás de esta experiencia es lo que luego lleva a que la corriente federal se vuelva cada vez más regionalista y del regionalismo haya caminado quizás hacia un separatismo, ¿no? Hacia la idea de que, bueno, no pudiendo estar en unidad, quizá sea mejor la digresión. Sobre eso, si quieren, también debatimos. Bien, sobre las formulaciones del federalismo, la de Pi Margall no es la única, aunque sí bien es cierto que se convierte en la doctrina del Partido Republicano a lo largo del siglo XIX, no es la única. Ahí tienen una batería sobre formulaciones sobre el federalismo, sobre la República Federal, donde destacan pues Pi Margall, Fernando Garrido, Roque Barcia, Orense, Romualdo Lafuente, Salmerón, Chao, Castelar y Díaz Quintero, algunos gaditanos, bueno, de provincia, ¿no? Cala, Benot, que quizás pues son las más importantes. Por simplificarlo un poquito, lo que realmente tenéis en la pantalla son distintas formulaciones del federalismo en España, ¿vale? Paso un momentito a esta pantalla para que vean los personajes. De izquierda a derecha, Valentín Almiral, lo que plantea es un federalismo de corte regionalista. Chao y Salmerón lo que plantean es un federalismo autonomista de corte democrausista, es decir, es la Asamblea, es el gobierno central el que va a conceder las autonomías para descentralizar administrativamente, sobre todo, ¿no? el Estado, por lo tanto también es una formulación de arriba a abajo. La de Castelar, que es simplemente un federalismo descentralizador de corte demoliberal, ¿vale? Conservador, de arriba a abajo, y las formulaciones de izquierda a arriba. De abajo a arriba, Francisco Pi Margall con ese federalismo pactista, Fernando Garrido con un federalismo revolucionario de corte jacobino socialista, Quintero, Cala y Benot, que como saben son los que proponen una respuesta, ¿no?, del proyecto de Constitución Federal en respuesta al que registra Emilio Castelar en las Cortes Constituyentes del 73 y sobre todo la propia experiencia cantonal, ¿vale? La propia experiencia cantonal es la manifestación, la consagración de esos principios, ¿no?, del republicanismo federal de corte intransigente de abajo a arriba. Bien, volviendo un momentito aquí, todo esto se va a ir materializando a comienzos del sexenio, en el verano del 69, cuando se firmen los distintos pactos federales, ¿vale? Los distintos pactos federales acogían esa idea del pactismo pimargaliano, es decir, de que las provincias, a través de sus comités locales, confluyesen y firmasen esos pactos federales
que, por ejemplo, unen lo que sería el Levante, incluyendo también Aragón, el Pacto de Tortosa, Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares, el Pacto de Córdoba, que es el que aplica a Andalucía, Extremadura, Murcia y Canarias, Valladolid para lo que se conocía como Castilla la Vieja, el Pacto de Coruña entre Galicia y Asturias y el Pacto de Eibar en lo que se llamaba por entonces las provincias vascongadas y Navarra, ¿vale? Tienen a la derecha pues, el extracto final, ¿no?, del Pacto de Córdoba, que digo, no es el que se nos aplica, y encuentran entre los firmantes a dos que van a ser luego diputados en las Cortes Republicanas, como son Antonio Guillén Flores y Antonio Malo de Molina, si no me equivoco, representantes jienenses. Bien, ¿realmente para qué sirven los pactos federales? Realmente sirven para dar estructura política al Partido Demócrata Republicano Federal, ¿vale? Para la firma de ese gran pacto nacional del cual va a emanar la asamblea del partido. Es decir, es un poco como la construcción del partido de abajo arriba, aplicando los principios del pactismo federalista. Bien, esa primera asamblea del partido es la que va a determinar que el republicanismo federal será pactista, seguirá el modelo pimargaliano. Eso es algo que no va a ser aceptado por todos los republicanos federales. El sector demoliberal y democrausista se va a pronunciar en contra en lo que se conoce como la Declaración de la Prensa Republicana de Madrid, ¿vale? Esa Declaración de la Prensa Republicana del 7 de mayo de 1870 es la respuesta de los otros republicanismos que hay en España en el siglo XIX, ¿vale? Es decir, de todos los sectores que no aceptan el modelo federal pactista. Es decir, la respuesta de las corrientes demoliberales, democrausistas y también de los federales que son autonomistas, de los federales que defienden que las entidades territoriales en España ya están configuradas, que son entidades históricas o que son el modelo provincial de los años 30 del siglo XIX y que simplemente lo que hay que hacer es descentralizar el Estado, tales competencias, ¿vale? Frente al modelo de que todo esto está por construir, que hay que construirlo de abajo a arriba mediante la firma de esos pactos federales siguiendo la lógica de Pimargal, de Proudhon si lo prefieren, ¿vale? Una cosa, y esto es un pequeño matiz antes de pasar a lo siguiente, una cosa que nunca se plantea en el federalismo español, o que yo creo que nunca se ha planteado, y creo que lo comentamos también en Cartagena cuando coincidimos en el Congreso del Cantón, es que el federalismo español nunca se planteaba qué pasaba si en esos pactos federales un cantón no quería unirse. Y eso es una cuestión que siempre quedaba por resolver. Y si alguien se quería declarar independiente, ¿qué podía ocurrir con ello? Es una cuestión que queda un poco de incógnita. Bien, ya tenemos un poco hecho una composición de lugar de qué es el republicanismo, qué vertientes hay, una composición de lugar de qué son los federalismos, qué corrientes hay. Vamos a partir de 1872 y vamos a llegar a verano del 73 para explicar por qué de golpe nos encontramos con la revolución cantonal. Bien, estamos en 1872. Monarquía de Amadeo de Saboya, gobiernos ya por ejemplo Ruiz Zorrilla, ¿no?, que va virando también desde 1871 al republicanismo. Bien, nos encontramos con tres divisiones dentro del Partido Demócrata Republicano Federal. Nos encontramos con una división en el seno del republicanismo, ¿vale?, esa corriente jacobino-socialista protagonizada por Garrido o también por Francisco Casalduero, esa corriente demosocialista de Pimargal, la demoliberal de Emilio Castelar y la democrausista de Salmerón. Encontramos una división en el seno del federalismo, quienes dicen que la federación hay que construirla de abajo a arriba, bien sea de forma revolucionaria como Garrido o de forma pactista como Pimargal, frente a quienes defienden que la federación se hace de arriba a abajo, es decir, dando simplemente una descentralización administrativa o haciendo un autonomismo de carácter organicista, como podría ser la propuesta de Eduardo Chao o de Salmerón. Bien, y finalmente el programa político, la vía legalista benevolente o la vía rupturista insurgente de los republicanos intransigentes, ¿no? Bien, esa última ruptura se intenta un poquito reconducir, ¿vale?, más o menos a la mitad de la diapositiva, se intenta reconducir entre 1871 y 72 con la segunda y tercera asamblea del Partido Demócrata Republicano Federal. La cuestión es que la vía legalista es la que se asume como doctrina del partido,
Es más, Emilio Castelar empieza a trabajar, por así decirlo, codo con codo, ¿no?, con el gobierno de Ruiz Zorrilla. Hay una relativa colaboración, ¿no?, y es lo que lleva, en cierto modo, que en junio de 1872 los republicanos intransigentes se desvinculen por completo y se cree ese Consejo Provisional de la Federación Española de Juan Contreras, que azuza, ¿no?, a lo largo de todo el otoño del 72 a esa nueva insurrección federal en Andalucía, Extremadura, Valencia, Cataluña, Castilla y Aragón. Bien, ese choque entre la benevolencia legalista de los líderes del partido y la política de acción de los intransigentes ya es irreconciliable, ¿vale? No se olviden de eso, ténganlo ahí en la memoria, ¿vale? Realmente la cuestión que hay en debate es el modelo, la cuestión de la legitimidad política, porque la opción legalista deja de contemplar que el pueblo pueda estar siempre movilizado en armas. Y este es un discurso histórico del republicanismo del 19, ¿vale? Esa idea de la milicia nacional, voluntario de la libertad, voluntario de la república como pueblo en vanguardia de la lucha revolucionaria por constituir, ya sea la república, la democracia, etc. Bien, avanzamos un poco, nos vamos a 1873 y se proclama la república declarándose ambos cuerpos colegisladores en Asamblea Nacional. Bien, inmediatamente con la proclamación de la república se van a constituir juntas revolucionarias, siguiendo la lógica del juntismo revolucionario español, ¿vale? No es nada raro, se constituyen juntas revolucionarias de carácter republicano federal, se destituyen los ayuntamientos existentes y se crean ayuntamientos adictos al nuevo régimen, conato que va a ser rápidamente desarticulado por el flamante ministro de la Gobernación, Francisco Pi Margall, que restituye a los ayuntamientos anteriores, ¿vale? Y contiene un poco ese conato, ¿no?, revolucionario republicano federal. Bien, tengan en cuenta que la república se va a venir desarrollando en un contexto nada propicio, más allá de las divisiones internas. No se olviden que 1873 es año de crisis económica mundial, inicia, ¿no?, crisis económica mundial. Hay un aislamiento internacional, al nuevo régimen solo lo reconocen Estados Unidos y Suiza, ¿vale? La república no es reconocida internacionalmente solo por Estados Unidos y por Suiza. Hay una situación de doble guerra civil en España, está la guerra larga de Cuba, que podemos llamarlo una guerra colonial, y la guerra carlista, que podemos llamar una guerra dinástica, ¿no?, también, en cierto modo. Hay un recelo a la revolución obrera, no se olviden que en 1871 se ha producido la Comuna de París y absolutamente todo lo que suena obrerista causa un gran miedo. Tengan en cuenta que precisamente después de la Comuna de París, la sección española de la Federación, de la Primera Internacional, va a ser perseguida, ¿vale? Si no me equivoco, la ilegalizan, si no me equivoco, ¿vale? Con lo cual el movimiento obrero ya es perseguido, ¿vale? Entonces todo ese miedo a los rojos comunards que vienen de Francia, que van a estar en los cantones, también tienen que sumarlo como un ingrediente más. También el temor al golpe alfonsino, que acabe con el nuevo régimen, y no se le había pasado por la cabeza el golpe de Estado que se produce en abril, que precisamente lo hacen los socios de gobierno, podríamos decir, ¿no?, pero tiene elementos radicales implicados en ello, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando se inicia la república, tengan en cuenta que los que van a estar en las Cortes son los que venían de las elecciones, de las últimas elecciones de Amadeo. Son unas Cortes de mayoría radical, ¿vale? Donde Ruiz Zorrilla, que ya ha virado al republicanismo, se hermana rápidamente con Castelar y con Salmerón, con Figueras, ¿vale? Con, digamos, el sector de la derecha del republicanismo, ¿vale? Y eso empieza a levantar resquicios en el republicanismo intransigente, ¿vale? La ansiada república que iba a acabar en ese mesianismo revolucionario con todos los males de España no está haciendo nada. Están pasando los meses y la emancipación de todos nuestros males no está llegando, ¿vale? Esa necesidad de correr más en la transformación del Estado cada vez se deja más ver entre los elementos del republicanismo intransigente. Bien. Finalmente, cuando se convocan las elecciones de mayo del 73 y se retraen, como decía José Luis, prácticamente todas las fuerzas políticas, con lo cual las elecciones tienen una mayoría aplastante, en torno al 90%, ganan las candidaturas republicanas federales y entre ellas muchos intransigentes, lo que se hace es trasladar toda esa presión que había de fuera del Parlamento a la carrera de San Jerónimo, al Congreso de los Diputados. Ahora esa presión revolucionaria está dentro de las instituciones, ¿vale? Y comienzan a demandarse la aceleración de los cambios que todavía no se han acometido, ¿vale? Es por ello por lo que el 8 de junio queda proclamada la República Democrática
federal en España, a propuesta de 7 diputados republicanos federales, 5 de ellos republicanos por Andalucía, por distrito andaluces, dicho sea de paso, y que solo recibe 2 votos en contra, el de García Ruiz y el del histórico Antonio de los Ríos y Rosas, ¿vale? Que es un histórico diputado, como ustedes bien saben. Bien, en esta cuestión, los federales intransigentes lo que sienten es que a las Cortes Constituyentes, en cierto modo, dan luz verde, ¿no? Una posible interpretación es entender que esto da luz verde a la Constitución efectiva de la República Federal. Las Cortes han declarado que España es una república democrática federal y, por lo tanto, hay que acometer la federación. ¿Cómo se va a acometer? Bajo el programa que había sido el defendido por el Partido Republicano durante todo el siglo XIX. Es decir, con el anuncio de la convocatoria de elecciones municipales y para las diputaciones de julio, rápidamente Roque Barcia y el Centro Republicano Federal Español de Madrid van a llamar a la consecución de la República Federal, que se configuren juntas de gobierno para la firma de pactos cantonales a lo largo de toda España. A su vez se registra en Cortes una propuesta para declarar a la Constituyente en Convención Nacional, de la cual va a emanar un Comité de Salud Pública como ejecutivo, ¿vale? Un gobierno revolucionario, que es una cuestión que se desestima. Rápidamente, el 27 de junio, se crea el Comité de Salud Pública en Madrid, que supone un gobierno paralelo, un gobierno del Estado dentro del Estado. Es ese gobierno alternativo que, sin restar legitimidad ni reconocimiento de la autoridad a las constituyentes, entienden que son quienes realmente tienen que acometer y defender la República Federal por unas constituyentes que no están actuando de acuerdo al programa republicano federal, o al menos al intransigente, ¿vale? Que en cierto modo han traicionado a ese principio, por así decirlo. Tengan en cuenta que las constituyentes están abiertas muy poquito tiempo. En verano se aprueba la cláusula, se suspenden las sesiones, y que el quórum, la asistencia de los diputados, es nefasta. Se registraron hasta 2 intervenciones para declarar enemigos de la nación, para ser perseguidos a todos los diputados que no asistían a las sesiones. Pues claro, sin falta de quórum no se podía discutir absolutamente nada, y eso que eran republicanos federales. Si llega a haber sido las Cortes radicales hubiese sido mucho peor, ¿vale? Bien, pues ese es el camino que ya es prácticamente imparable, ¿vale? Es ese camino imparable en el cual el 27 de junio se crea el Comité de Salud Pública en Madrid, se anima a la revolución cantonal, que es un intento que es contenido por Francisco Pi Margall, que había llegado ya al gobierno, pero las periferias escapan de ese control de Madrid, ¿vale? Es cuando, justo el día de las elecciones municipales, en Cartagena se declara el cantón murciano, ¿vale? Es cuando, inmediatamente después, entre el 18 y 22, se declaran Murcia, Sevilla, Cádiz, Valencia, Alicante, Almansa, Torrevieja, etcétera, 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 ¿vale? Es cuando estalla la revolución cantonal. Ni siquiera cuando Emilio Castelar, el 17 de julio, registra el proyecto de constitución, los federales se van a parar. Ni siquiera cuando los federales intransigentes registran el proyecto de Eduardo Benot, de Cala y de Díaz Quintero, que es la formulación del republicanismo intransigente en Cortes. ¿Por qué? Porque ya la revolución se está acometiendo como se entiende que se debe de acometer, como se había venido defendiendo a lo largo del 19. Y que, como saben, pues bueno, en el caso gaditano es más o menos breve, igual que por ejemplo en el caso de Córdoba, que no llega a proclamarse en sí como tal el cantón, y que Murcia sí que resiste un poco hasta enero del 74, cuando finalmente pues ya en cierto modo capitula, porque si un amigo republicano como Castelar, no como decía La Igualdad, el periódico La Igualdad, si un amigo republicano como Castelar nos ha bombardeado, ¿qué nos hará un enemigo como Serrano? ¿Vale? Entonces pues ya, en fin, no queda más remedio, digamos, que dar por finalizada la experiencia cantonal. Sirve esto un poquito para haber hecho una composición de lugar y quizás entender un poco mejor, ¿no?, por qué se llega a esa cuestión. Bien, en segundo lugar, vertebro una segunda parte de la intervención, procurar ser un poquito breve, para explicar una cuestión que quizás domino con un poquito más de soltura. La cuestión de quiénes fueron las élites parlamentarias, es decir, quiénes fueron los representantes parlamentarios en Andalucía durante todo este periodo, ¿vale? Bien, en primer lugar hay que hablar de la legislación electoral, ¿vale? La legislación electoral vigente en el momento es la Ley Electoral del 20 de agosto del 70,
que es la que establece el sufragio universal masculino en los diputados, ¿no? Es elector y elegible para diputados todos los mayores de 25 años de edad. Para senadores ya establece unos requisitos un poquito más restrictivos, ¿vale? Por aquella idea de que el Senado funciona como Cámara Alta y con lo cual está un poquito más restringida la cuestión. Entre otras cosas, pues, por ejemplo, haber sido uno de los 50 mayores electores de la provincia, etcétera, ¿no? Bien. Ese sería el mapa de distritos electorales que corresponde a Andalucía según la ley del 1 de enero de 1871, según la cual a Andalucía le correspondían 74 diputados, lo cual supone pues, una representación bastante significativa en lo que son las Cortes, en lo que es el Congreso de los Diputados, y 32 senadores a raíz de 4 senadores por cada provincia, ¿vale? Y finalmente, bueno, apuntarle a esa ley de 11 de marzo del 73, que es la que cambia el sufragio universal a los 21 años, a los varones de 21 años, y que establece que en la República van a tener un modelo unicameral, que no va a haber el Senado, por eso en mayo no habrá elecciones a senadores. Bien, resultados electorales para los diputados en Cádiz. No me voy a centrar en toda Andalucía porque sería imposible, estaríamos hablando aquí, les contaría prácticamente una tesis doctoral, con lo cual, centrándome un poco en Cádiz, aprovechando que estamos en Cádiz, comentarles algunas cuestiones interesantes, ¿vale? Algunos personajes que quizás reconozcan. Bien, en las elecciones de agosto del 72, los 2 distritos de la capital de Cádiz, desconozco el motivo, no tienen ningún diputado electo. No sé si es porque se extravía el acto, no sé si es porque no se celebra la elección, no sé lo sé decir. Luego pueden encontrar algunos personajes, como por ejemplo en Algeciras, Jorge Mendaro, segundo marqués de Casa Mendaro, Moreno Reyes, que es un republicano demoliberal, que llegará a ser ministro de Gracia y Justicia durante el gobierno de Salmerón. Bernardo García es uno de los fundadores de La Discusión y que vence en el distrito de Grazalema, vence a Ríos Rosas, que es un histórico político del periodo. Misa Bertemati, que es, bueno, quizás lo conozcan, un empresario vitivinícola, ¿no?, vinculado a Jerez y que será ennoblecido por Alfonso II. Es el único progresista, todos los demás son republicanos. Curiosamente, en la provincia de Cádiz el elemento del republicanismo federal, especialmente el intransigente, es muy marcado, ¿vale? Rovira Ortiz es el único diputado que renuncia, Federico Rovira Ortiz de Medina Sidonia es el único que renuncia al acta el 3 de febrero, con lo cual no llegan ni siquiera a votar la proclamación de la República. José Navarrete es un democrausista, es un militar, capitán de artillería retirado. José Jiménez, les puedo decir poquito, solo que es republicano federal, no conozco mucho más. Y Pedro Gutiérrez, un republicano federal, militar, que había combatido con Garibaldi, que había sido ayudante del general Moriones y que es el rival electoral de Poli Angulo, que quizás sí es un nombre que les pueda sonar. Bien, en cuanto a los senadores, ahí tienen directamente el acta de la elección de senadores. Curiosidad de que no se eligen en agosto del 72 como corresponde, sino que la elección a senadores en Cádiz, desconozco también el motivo, se realizan en febrero, ya proclamada la República, ya durante la Asamblea Nacional, ¿vale? Tengan en cuenta que durante la Asamblea Nacional sí hay senadores, ¿vale? Son los 2 cuerpos colegisladores unidos en la Asamblea Nacional. Ahí tienen a Víctor Pruneda, Juan Pico, a Tomás Carretero o Emilio Santamaría. Todos ellos cuneros, ninguno es natural de Cádiz, ¿vale? La representación senatorial gaditana, todos ellos son de fuera, ¿vale? Bien, por no detenerme mucho en ellos, quizás volviendo a mayo del 73, donde tienen personajes quizás muy conocidos. Juan Contreras, precisamente uno de los líderes del cantonalismo, protagonista, no presidente del gobierno provisional de la Federación Española en Cartagena, ¿vale? Un republicano federal, militar, intransigente. Diego Carrasco, que algo ha comentado José Marchena, que aparece, ¿no?, vinculado aquí al cantón de Cádiz, también vinculado a Salvochea, fundador de la Gran Logia Simbólica Española número 31. Eduardo Benot, un republicano federal intransigente, que llegará a ser ministro de Fomento con Pi Margall, un ministerio brevísimo, pero profundamente prolífico, con esa ley que prohíbe el trabajo infantil y que en cierto modo sitúa una pequeña vanguardia en la previsión social o en los derechos laborales a España durante este periodo. Y también que es uno de los firmantes del proyecto de la Constitución Federal Intransigente. Ramón de Cala, jerezano, republicano federal intransigente, un socialista vinculado a la corriente fourierista, ¿no?, de Pol Angulo, Salvochea, Garrido, que participará en la Comuna de París en el año 71 y que también es firmante de ese proyecto de la Constitución Intransigente. Finalmente, el último que les puedo comentar algo es de José Navarrete,
del cual no tengo muchos datos, pero solo uno que creo que es bastante elocuente. Solo hace una intervención parlamentaria, y la única intervención parlamentaria que hace es el día 8 de junio, pidiendo que a la proclamación de República Democrática Federal Española se añada República Democrática Federal y Social de España. Es una única aportación, pero creo que bastante significativa, por lo cual republicano federal intransigente de esa doble militancia seguramente vinculada al movimiento obrero, etc. Bien, las elecciones transcurren con relativa normalidad. Aquí, por ejemplo, en la elección de Juan Contreras hubo una denuncia de un cierto fraude electoral. Parecía que los voluntarios de la República habían ido bayoneta en mano, un poco obligando a votar a algunos. Tengan en cuenta que Juan Contreras, aunque es diputado por Cádiz, quedará electo. El acta nunca se va a llegar a aprobar como diputado. Realmente no lo podemos considerar diputado constituyente, solo queda como electo. Bien, pasando un poquito hacia adelante. Vamos a hacer una pequeña panorámica, vamos a ver cómo eran los parlamentarios que representaron a Andalucía durante las Cortes Republicanas. Bien, en cuanto al nacimiento y la fecha de muerte, por lo general van a ir naciendo en la década de 1820, la década de 1830, es decir, generacionalmente estamos hablando de parlamentarios que habían nacido en ese cambio al trienio, principio del reinado isabelino, lo cual va a explicar en cierto modo ese desarrollo vinculado a la cultura política progresistas y demócratas, ¿vale? Primero en rechazo al absolutismo, en segundo en contraposición a ese liberalismo por-revolucionario. Y en cuanto a las décadas de fallecimiento, nos movemos en torno a la década de 1890. Bien, pasando un poquito de esta cuestión, la edad de acceso a Cortes es una edad relativamente tardía. Si tenemos en cuenta esos datos, la esperanza media de vida de estos parlamentarios son los 68 años. En España, por aquella época, la esperanza media de vida eran los 28 años, que en 1900 alcanzan los 34, ¿vale? La esperanza de media general. Nuestros parlamentarios vivieron hasta los 68 y accedían al Congreso en torno a los 40-45 años, es decir, a una edad relativamente avanzada, ¿vale? Al Senado a una edad aún más avanzada, ¿vale? El Senado siempre tiene ese carácter más restrictivo del acceso porque funciona como Cámara Alta, tiene que tener en esa lógica, ¿no?, un carácter bastante más restrictivo. Bien, en cuanto al origen social, a la extracción social, en Andalucía nos encontramos un gran peso, como no, de los propietarios, ¿vale? Propietarios amalgando el propietario hacendista que simplemente tiene tierras para vivir de las rentas, que las ha comprado aprovechando la desamortización de Madoz y de Mendizábal, y también esa burguesía agraria que sí es más empresaria, ¿vale? Que quizás podemos coger, a lo mejor ahí el ejemplo de Isabel temática, una cuestión del vino, en Jerez quizás podamos insertarlo en esa línea. Bien, frente a esto también una burguesía urbana dedicada a las profesiones liberales, ¿vale? Sobre todo al ejercicio de la abogacía, y nada desdeñable la representación de 7 nobles en las Cortes republicanas, todos ellos de adscripción ideológica o bien progresista o bien republicana. Ser noble no lo convierte, aunque pueda parecer un rara avis, no lo convierte a uno en antirrevolucionario, ¿vale? José María Orense, que quizá a todos les suena, que es un histórico dentro del republicanismo, es marqués de Albaida, y Enrique Pérez de Guzmán es marqués de Santa Marta, ¿vale? Y es la mano derecha de Francisco Pi y Margall. Es uno de los republicanos federales que luego durante el siglo XIX, durante la Restauración, más lucha, por ejemplo, por la coalición de las distintas fuerzas republicanas a lo largo de los años 80, ¿vale? Con lo cual, bueno, no nos quedamos con la idea, ¿no?, de que la nobleza necesariamente tenía que ser reaccionaria. Bien, podemos por un poco marcar la diferencia. Unos 5 diputados pertenecían a orígenes humildes, o al menos las fuentes destacan haber pertenecido, no tener una extracción social quizá tan elevada. Y también pues, nos permiten conocer algunas de las redes, como las que tienen ahí en la pantalla, ¿vale? Esta red, que si quieren paso ahora un poquito por la cuestión de tiempo, luego si quieren la comentamos en más detalle, relaciona prácticamente a toda la burguesía dedicada al negocio minero en la provincia almeriense, ¿vale? Todos los que tienen en negrita son diputados o senadores durante las Cortes republicanas, ¿vale? Tienen a Antonio Avellán Peñuela, ennoblecido por Amadeo de Saboya como marqués de Almanzora, que es un destacado propietario minero en Sierra Almagrera, senador por Almería en el 72-73, casa a su hijo con la hija de la hermana
de los Anglada. Los Anglada son también diputados por Vera y por Vélez Rubio en esa misma legislatura, también vinculados todos ellos en los negocios mineros con los Orozco Jerez y su hijo Orozco Segura, que Orozco Jerez es un histórico diputado más vinculado al progresismo, ¿no?, desde buena parte del reinado isabelino, precisamente va a terminar su vida política en el sexenio, y que a su vez, por ejemplo, Jacinto estaba casado con la hija del marqués de Casariego, que era senador por Oviedo en esa misma legislatura. Es decir, nos encontramos a 4 parlamentarios de las mismas legislaturas vinculados, digamos, como se suele decir, ¿no?, pues todo quedaba en familia, ¿no?, por así decirlo un poco, ¿vale? Bien. En cuanto a la renta y patrimonio, destaca, como no puede ser de otra forma, si hay extracción hacendada, las rentas rústicas, ¿vale?, las propiedades rústicas seguidas de las urbanas y en menor medida el ejercicio de profesiones liberales, sobre todo la abogacía. Algunos parlamentarios que también se habían dedicado a la docencia, como Emilio Castelar o Benot, o sobre todo el desarrollo luego en lo que se va a conocer como las universidades libres, que se desarrollan a lo largo del sexenio, ¿vale? Bien. Continuando un poco con la formación académica, y aquí sí hay algunas cuestiones interesantes que comentar, hay una cuestión significativa en cuanto a la formación académica, que es la formación en materia de leyes, ¿vale? Es prácticamente el 85% de los datos de los que dispongo para esta muestra estudian leyes bajo una distinta denominación, ¿vale?, seguido quizás de los estudios vinculados a farmacia o a medicina. Tengan en cuenta que al fin y al cabo leyes, farmacia y medicina son los estudios que viene cursando también son los estudios habituales en el siglo XIX y son los que cursa la burguesía, la mediana y baja burguesía, ¿no? Bien, en cuanto a las edades, un poco aquí tienen la panorámica, pero quizás más que comentar esto me interesa comentar una cuestión relativa a la formación académica. Lo que nos demuestran estos datos, ¿vale?, porque tengan en cuenta que muchos de ellos estudian en las universidades andaluzas, Sevilla y Granada principalmente. Creo recordar que solo hay un caso que comience formándose en la Universidad de Cádiz, pero rápidamente culmina en Sevilla. No sé si es Federico Rubio Gali. Casi todos van, o al menos hacen un curso o culminan los estudios en la Central de Madrid, lo que ahora sí que era Complutense, ¿no? Esto demuestra varias cuestiones. Demuestra, por un lado, que nuestros parlamentarios cuentan con una elevada formación académica, con lo cual hay un desempeño profesional y parlamentario a la altura, ¿no?, por así decirlo, con ese enriquecimiento intelectual. Una segunda cuestión, evidencia una situación acomodada para poderse trasladar a Sevilla, a Granada, a Madrid, a estudiar en la universidad, ¿vale?, es lo que les permite cursar estudios superiores. Y una tercera cuestión, que en el ámbito universitario van a entrar en contacto con otras personas, con determinados círculos que le van a abrir el camino a la participación en la vida política. Muchos de ellos están estudiando en la Central en Madrid en los años 60, por ejemplo en el año 65, cuando se producen los sucesos de la Noche de San Daniel, con lo cual participan de ese, podemos decir, movimiento estudiantil, no en contra del régimen isabelino, ¿vale?, que es lo que luego explica un poco esa adscripción, paso un momentito, esa adscripción ideológica tan fuerte hacia la cultura política progresista, evolucionando hacia los demócratas, o bien luego ya en el sexenio hacia la vía del radicalismo zorrillista, o bien del republicanismo en sus distintas vertientes, ¿vale?, como pueden ver aquí un momentito. Bien, volviendo un momentillo atrás, lógicamente, de haber estudiado leyes, el ejercicio profesional más abultado va a ser el de ejercer como jurisconsulto, ya sea abogados, fiscales, jueces, etcétera, seguido de la cuestión del periodismo, ¿vale? Normalmente se convalidan o aparecen los distintos escenarios, se puede ser periodista, jurista al mismo tiempo, ¿vale?, tenganlo en cuenta, y claro, la cuestión periodística o bien creando periódicos o bien actuando como publicistas o como grandes plumas de la defensa de la democracia o de la República Federal en la discusión, la igualdad, la República Federal, etc. ¿Vale? Bien, avanzando un poquito, comentando la cuestión de la carrera política, cabría, bueno, en relación a la ideología, un matiz quizás importante, que yo en principio cogería los datos un poco con pinzas, ¿vale?, pero según los catálogos elaborados por François Randuller y por López Casimiro sobre los diputados masones en el sexenio y en la Restauración, de los 152
parlamentarios que podríamos contabilizar para las Cortes Republicanas, 129 pertenecieron a la masonería, ¿vale? No sé cómo de fiables son realmente las cifras, pero desde luego es una cifra bastante elevada. Sí que se puede constatar la participación en la masonería, bastante constatada, bastante sin lugar a dudas, por ejemplo, de Miguel Moraíta Sagrario, ¿vale? O de Jacobo Oreiro, Villavicencio, José de Carvajal, Emilio Castelar, el propio Diego Carrasco, ¿no? el diputado gaditano Diego Carrasco, o Fernando Garrido, Martos, Palanca, ¿vale? Que no dudamos, ¿no?, de que hayan pertenecido a la masonería, o incluso Enrique Pérez de Guzmán por Marqués de Santa María. Bien, en cuanto a la carrera política y el acceso a las Cortes, antes de hablar un poquito de su protagonismo político, vamos a reducirnos progresivamente a 148 parlamentarios, o 141 parlamentarios realmente, ¿vale?, quitando los que finalmente optan por otro distrito ajeno a Andalucía, o los que finalmente no son proclamados y se quedan solo como electos, porque o bien la Comisión de Actas no lo ha resuelto, o bien la Comisión de Actas en el Congreso, en el Senado, ha dicho que no es apropiada la elección de ese diputado, pues bien porque ha habido fraude electoral o cualquier cuestión de este tipo, o bien porque fallecen. Por ejemplo, Blas Pierrat Alceadar fallece justo cuando, al ser proclamado o antes de ser proclamado diputado. Bien, en cuanto a la carrera política, en Andalucía, en cierto modo también en la provincia gaditana ocurre, en la provincia cordobesa ocurre, hay una carrera política, digamos, que arranca en el municipio y que va culminando en Cortes, ¿vale? Es un modelo que también ocurre a lo largo de toda España, no es único del sexenio, ocurre también en el periodo isabelino, ocurre también en la Restauración. Un modelo que arranca de la participación de los comités de los distintos partidos, progresistas, republicanos, etcétera, que participa en la milicia nacional, que participa en las juntas revolucionarias, que va consiguiendo ser elegido concejal o incluso alcalde del ayuntamiento, luego encuentra una participación en la diputación provincial y finalmente en esa escala pues a lo mejor llega a puestos quizás de más chicha, como solemos decir, ¿no?, habitualmente, pues como diplomáticos, en los gobiernos civiles, en los gobiernos militares, poco a poco dibuja esa carrera de ascenso hacia las Cortes. Lo que sí se observa muy claramente, y lo pueden ver en las dos tablas, es un abrupto final en la carrera política de los diputados y senadores que lo fueron en las Cortes Republicanas. Sí han ido haciendo esa carrera progresiva hacia las Cortes, después no van a encontrar una continuidad, ¿vale? 1874 es para muchos de ellos el final de su vida política, bien por miedo a la represión, bien por la desilusión del fracaso de la experiencia, no solo de la República, sino del sexenio en conjunto, bien por enfermedad, que no sabemos hasta qué punto enfermedad era real o era un eufemismo de esa frustración o de ese miedo, ¿no?, a no seguir participando en la vida política. Sí que permanecen activos muchos en los ateneos, en los casinos, en los liceos, eso sí, la vida pública sí que permanece durante la Restauración. Y son poquitos los que luego pues, se asuman en las Cortes de la Restauración a volver a conseguir un acta como diputado o como senador. Si se fijan, los números se vuelven un tanto más llamativos en las Cortes del 54, donde conseguimos salvar, ¿no?, ese pequeño, donde hay una pequeña entrada y sobre todo a lo largo del sexenio, ¿no?, donde ya sí se ve una reiteración de quienes ya habían sido previamente diputados o senadores, de los que van a salir luego durante la República. Y como ven, después de esa cesura del 74, pues se vuelven prácticamente a las cifras preisabelinas, ¿vale? Es decir, esos republicanos que hemos encontrado en las Cortes Constituyentes o en las Cortes de la Asamblea Nacional no van a volver a la política, ¿vale? Bien, en este punto hay que señalar también, porque ayuda a entenderlo, las veces que estos parlamentarios fueron parlamentarios en otras ocasiones, ¿vale? Como pueden ver, muchos de ellos tan solo fueron parlamentarios en aquella ocasión, o bien en las Cortes del 72-73, que son las que proclamaron la República, o bien en las Cortes Constituyentes del 73, ¿vale? Y esto ocurre sobre todo en el 73, ¿por qué? Por el retraimiento electoral de las demás fuerzas políticas, como progresistas, carlistas, moderados, alfonsinos, unionistas no se presentan a las elecciones de mayo del 73, las candidaturas republicanas ganan prácticamente sin problema, con lo cual el Palacio de la Carrera San Jerónimo se llena de golpe de hombres nuevos,
de gente que no había tenido trayectoria parlamentaria, quizás sí política en el ámbito local. El problema es que no hace falta muchos estudios locales para terminar de identificar a estas personas, ¿no? Pero no habían tenido una trayectoria parlamentaria previa. De golpe nos encontramos con una gran cantidad de hombres nuevos, de republicanos federales que entran por primera vez en las instituciones, no en el Parlamento. Bien, en este punto es bastante significativo también la cuestión de las vinculaciones con el distrito, ¿vale? Y aquí comenzamos un poquito a hablar de la actividad parlamentaria de estos parlamentarios, de estos diputados y senadores. Hay una fuerte vinculación o bien con el distrito natalicio, es decir, en el caso, por ejemplo, de Ramón de Calabarea, nace en Jerez de la Frontera, representa el distrito de Jerez de la Frontera, o bien con la provincia, o que es natalicio de la provincia en la que se inserta ese distrito, ¿vale? O que haya nacido en un municipio que, en fin, esté cercano o al menos pertenezca a la misma provincia. En cuanto a la cuestión de la vinculación con Andalucía, en el caso, por ejemplo, de las provincias Sevilla, Huelva y Cádiz, hay una cierta conexión bastante destacada, ¿vale? Por ejemplo, los gaditanos, Cabello de la Vega y Rosa Roldán, van a representar distritos sevillanos, igual que Castelar, gaditano de origen, va a representar el distrito de Aracena, en Huelva, durante las Cortes Republicanas. Hay también una vinculación, ¿no?, de Federico Rubio Gallo, Francisco de Paula del Castillo, en Sevilla como senadores, en Huelva Rafael Lafite y también su hijo, Jacobo Oreiro, y también ocurre a la inversa, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de un onubense como Hidalgo Caballero, que va a ser senador por Sevilla, ¿vale? Y finalmente destacar que hay 22 cuneros, es decir, diputados y senadores no naturales de Andalucía, que fueron representantes por distritos andaluces, entre los cuales, pues bueno, se pueden matizar algunas cuestiones de ciertas vinculaciones previas, incluso 6 no nacidos siquiera en España, ¿vale? Por ejemplo, el mismo Juan Contreras, diputado electo por Cádiz, líder cantonal, no nace en España. Una cuestión del destino no nace en Pisa, obviamente de ascendencia francesa, precisamente su padre era de Montilla, como compartimos patria chica. Entonces, quizás el único caso destacado es el del diputado que mencionaba antes José Luis, un diputado republicano federal, que será diputado por Ronda, que es Juan Urruti Burgos, que es francés, tiene nacionalidad francesa y contra toda la lógica del sistema electoral, incluso constitucional, va a ser diputado durante las 3 legislaturas republicanas, ¿vale? Una cuestión que en principio no se podía, al no tener nacionalidad española, y que incluso va a agitar un enorme debate en la prensa, como un francés, con todo lo que para el nacionalismo español supone el odio al francés, ¿vale? Cómo un francés puede estar en la alta institución democrática, ¿no?, del Parlamento español, si ni siquiera ha pasado por el bautismo de sangre de las quintas, ¿no?, que era un poco lo que decía la prensa del momento. Bien, actuación parlamentaria de estos políticos. Hay que tener en cuenta un dato significativo. De 43 parlamentarios, de esos 152 que vamos a reducir a 141 de los que realmente fueron diputados y senadores, hay 43, 6 de ellos durante las 3 legislaturas republicanas, que solamente participan para el día que entregan el acta y son proclamados diputados. No se les vuelve a ver en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Ni votan, ni proponen, ni discuten, ni aparecen, ¿vale? Es algo que en algunos era una práctica habitual, ¿vale? Por ejemplo, Casimiro Raiz, que ya fue diputado en 1850, ¿vale? En la semblanza de 1850, Sánchez Silva le sirve que con diputados como este, en fin, mejor que vengan otros, porque de 4 semanas que estaba en París, no hemos oído ni siquiera 4 minutos de intervención de esta persona. Eso no significa que no hiciesen política, ¿vale? O que no fuesen influyentes. La política también se hace en el pasillo, también se hace en el contacto, también se hace, ¿vale? No se nos puede olvidar que el hecho de no participar activamente en Cortes no significa necesariamente que no estuviesen haciendo política, ¿vale? En cuanto a el perfil general, esto es complicado, ¿vale? Porque frente a quienes no hacen nada, hay también algunos ejemplos sobresalientes, con los cuales hacer una suerte de análisis estadístico es inútil, ¿vale? Entonces, es una cuestión de, entre comillas, la tendencia que podríamos extraer
es la de un parlamentario que, bueno, si participa en alguna comisión, va a ser una comisión de segundo orden, ¿vale? No hay, salvo algunos casos concretos, lógicamente, ¿vale? Los discursos mayoritariamente van a estar en defensa del distrito, ¿vale? Es elevar exposiciones del ayuntamiento, de los comités, de particulares, etcétera. Y las proposiciones de ley van a ser reducidas. Hay casos notables, ahora analizaremos algunos. Las votaciones, por lo general, en vinculación a sus correligionarios, en vinculación a la línea del partido. Por ejemplo, cuando se proclama la República Federal, cuando se proclama la Primera República en febrero del 73, los republicanos, los parlamentarios andaluces votarán 59 que sí, 2 votarán que no. Los 2 que votan que no a la proclamación de la República son Federico Macías Acosta y Ricardo Chacón Gómez, ¿vale? Y a la proclamación de la República Federal Democrática Española, los 4 que ese día estaban en Cortes, de los 74 que debería de haber habido, los 44 andaluces que habían, pues votaron que sí, unánimemente, ¿vale? Tengan en cuenta también lo que hemos dicho, 5 de los 7 proponentes de esta declaración eran diputados andaluces, ¿vale? Bien, y finalmente algunos ejemplos que rompen esa apatía, en cierto modo, que se ve muy bien en las constituyentes, ¿vale? Por ejemplo, lleva a Manuel Villalba, que fue un diputado cordobés, o al propio Esteban Murphy a decir en las Cortes, en fin, que hay que declarar enemigos de la patria o procesar a aquellos diputados que no están viniendo a las sesiones, ¿no? Porque, en fin, la inactividad parlamentaria está haciendo que todas esas promesas que hemos hecho, toda esa actividad política se esté viendo frenada, ¿vale? Algunos diputados que escapan a esa dinámica, o algunos senadores que escapan a esa dinámica, son un poquito el breve recorrido que les traigo, y con esto voy cerrando. Sería la cuestión, pues, de parlamentarios como Emilio Castelar, ¿vale? Que seguro que a todos y a todas les suena, que fue diputado por Aracena durante estas 3 legislaturas, ¿vale? Tengan en cuenta que el periodo republicano es 1872-73, 1873 la Asamblea Nacional, y después de las elecciones de mayo, la de las Cortes Constituyentes, la legislatura 73-74, ¿vale? Que llegará a ser ministro de Fomento en varias ocasiones, presidente del Ejecutivo, ¿vale? Tengan en cuenta que lo de presidente de la República no es muy correcto, realmente es presidente del Poder Ejecutivo de la República. La República no tuvo presidente, ¿vale? La Constitución preveía la existencia de un presidente con el poder de relación, ¿vale? Que es un cuarto poder que, si quieren, ahora comentamos, y que es el artífice del proyecto constitucional de julio de 1873. Otro destacado político de estas Cortes es Eduardo Palanca, diputado, aunque natural de Valencia, es el diputado por el 3er distrito de Málaga durante las 3 legislaturas, durante todo el periodo republicano, que será ministro de Fomento, ministro de Ultramar, y que sería el que, si no llega a ser porque Pavía dio un golpe de Estado en enero del 74, iba posiblemente a ser el que sustituyese, el que viniese a recogerle este testigo a Emilio Castelar. Decía Cañamá que en su obra sobre los oradores del 69, que Eduardo de Palanca se quedó a 2 dedos de ser el presidente del Ejecutivo de la República. Bien, otro ejemplo sobresaliente es el malagueño, aunque por avatares de la vida creo que nace fuera de España, el malagueño José Carvajal, y si no nace fuera de España pasa rápido a Francia, tiene ascendencia francesa, quiero recordar, que fue diputado por Gaucín durante también las 3 legislaturas, que fue ministro de Hacienda en 2 ocasiones, ministro de Estado, y interinamente también desempeñó la cartera de Gobernación, o Eduardo Benor Rodríguez, también otro gaditano, diputado por Algeciras en las Constituyentes. Previamente, en 1872, y Asamblea Nacional, era senador, pero por Gerona, estaba actuando como primero en Gerona. En las Constituyentes vuelve, digamos, a la Andalucía, diputado por Algeciras, que va a ser ministro de Fomento durante un ministerio bastante fugaz. Benot va a ser ministro de Fomento entre el 11 de junio y el 28 de junio. ¿Vale? Es un ministerio escaso en el cual, pues bueno, consigue situar a España con una ley a la vanguardia, ¿no?, de la previsión social, podríamos decir, ¿no?, de los derechos laborales, con esa ley, ¿no?, que prohibía el trabajo a los menores, a los niños y niñas menores de 10 años, aunque bueno, hay tramos, ¿no?, y que regulaba también la creación de escuelas para la instrucción de los menores, ¿vale? Algunos otros casos sobresalientes, el de
Pedro José Moreno Rodríguez, que como hemos comentado antes, diputado por Arcos de la Frontera durante también las 3 legislaturas y que llegará a ser ministro de Gracia y Justicia durante el gobierno de Salmerón. Es un republicano vinculado a esa vía democrausista que registra el proyecto de ley aboliendo la gracia de indulto en los delitos comunes y del proyecto de ley que declaraba la independencia de la Iglesia con respecto al Estado. Y finalmente Francisco Salmerón Alonso, obviamente hermano de Nicolás Salmerón, que es uno de esos pioneros, ¿no?, que encontramos como diputado por Canjaya, del distrito almeriense, durante la Asamblea Nacional, ¿vale? Durante el último gobierno amadeísta y durante la Asamblea Nacional, que llegará a ser ministro de Ultramar y firmante de la proposición que registra Pi Margal el 11 de febrero, cuando Amadeo de Saboya, en fin, abdica y se registra esa proposición que dice que el gobierno de España va a ser se proclamará como república y los cuerpos legisladores se decretan en Asamblea Nacional. Bien, y finalmente, como cuadro, resumen de lo comentado en esta segunda parte, una pequeña comparativa de ese perfil prosopográfico entre los parlamentarios, los 152 parlamentarios andaluces y 2 modelos provinciales que, como ven, coinciden en algunas cosas y difieren en otras. ¿Vale? El de Córdoba, que lo estudié por allá como trabajo fin de grado, allá por el lejano 2016, y el de Cádiz, pues bueno, quise preparar algo precisamente pensando, ¿no?, en darles a ustedes la imagen, ¿no?, digamos, del ámbito provincial en el que nos estamos moviendo aquí, que como ven más o menos coincide, aunque hay algunos puntos, digamos, de divergencia. La cuestión del origen familiar en los parlamentarios gaditanos rompe con esa dinámica de la burguesía hacendada o no tanto con la de las profesiones liberales. Es cierto que, por ejemplo, los casos humildes en Cádiz no se registran. En Córdoba sí hay uno, que es Ángel de Torre y Gómez, el primer alcalde republicano de Córdoba, pero que bueno, rápidamente deja de ser de origen humilde cuando casa precisamente también con una de la familia Avenida, también histórico político cordobés. Bien, en Cádiz, por ejemplo, hay un símbolo de modernidad en cuanto a la actuación parlamentaria. Los parlamentarios gaditanos no solo se preocupan de los intereses del distrito, se preocupan también de los intereses nacionales, ¿vale? Y ese es un cambio de dinámica que se advierte durante el sexenio, en lo que es la representación, ¿vale? La idea del político como representación de los intereses del pueblo, de la nación en su conjunto, no solamente de los electores que te han puesto como su representante, ¿vale? Ese cambio de dinámica que se va advirtiendo a lo largo del sexenio, en Cádiz sí se ve, en Córdoba, por ejemplo, en la provincia cordobesa, pues los diputados y senadores pues realmente o bien defienden sus propios intereses o bien defienden intereses vinculados a los distritos que representan, ¿vale? En cuanto a la formación, es unánime, ¿vale? El derecho pesa sobre todo, la formación en leyes pesa sobre todo, y en cuanto a la actividad profesional, en Cádiz encontramos la cuestión del periodismo muy marcadamente y la cuestión del ámbito militar. Me podrán decir aquello de que, bueno, porque Cádiz tiene quizá más recorrido militar que Córdoba, les diré que los que eran parlamentarios militares en Cádiz no eran naturales de Cádiz, con lo cual el discurso casi que ahí un poco no nos funcionaría como explicación, ¿vale? Y la diferencia, ¿no?, como el republicanismo federal, especialmente el intransigente, es muy destacado en la provincia gaditana, ¿no? Benot, Cala, etcétera, ¿no? Ahí tiene un peso bastante más destacado que el que podría ser, por ejemplo, en Córdoba o a nivel general, incluso en el resto de Andalucía. Bien, pues con esto cerraría la intervención y muchas gracias por todo y quedo a la disposición si hay alguna duda, alguna cuestión que comentar.